de manera voluntaria, ¿ya? Y eso es importante. En cambio, el músculo esquelético sí, pues, ¿no? Tú puedes decidir levantar el brazo, ¿no? Mover las manos, los pies. Muy bien. Hay un tercer sistema aquí que algunos lo incluyen dentro de el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Que es el sistema nervioso entérico, ¿correcto? Este sistema nervioso entérico, chicos, es una red de neuronas que se extiende desde la primera porción del esófago hasta el final del tubo digestivo. Y resulta interesante porque el sistema nervioso autónomo es prácticamente un sistema nervioso independiente del resto, ¿no?, de vías neurales que hay en el cuerpo. No quiere decir que este sistema nervioso entérico no tenga comunicación, ¿no? El sistema nervioso entérico, por supuesto que se comunica y de hecho tiene muchas sinapsis con fibras parasimpáticas, simpáticas, pero ya se ha visto que si nosotros cortáramos esas sinapsis, esas conexiones con el resto del sistema nervioso autónomo, tranquilamente el entérico puede seguir funcionando, ¿no? Incluso, ¿no? De manera muy, bueno, como una especie de marketing, ¿no? Algunos le llaman a esto el sistema nervioso, perdón, el segundo cerebro del cuerpo, ¿no? Entonces, resulta interesante, ¿ya? Bien, entonces ya creo que hemos terminado bien de desglosar este gráfico, ¿ya? Ahora, las células del sistema nervioso, ¿sí? A grandes rasgos, de manera muy general, se componen de dos tipos de células, ¿ya? El sistema nervioso va a tener las unidades señalizadoras básicas, es decir, las que van a ejercer como tal, ya sea el procesamiento, la integración de la información. Estas son las neuronas, ¿no? Como diríamos, la unidad básica de funcionamiento, ¿no?, del sistema nervioso central, la neurona. Y por otro lado, vamos a tener también a la glía, ¿sí? ¿Qué es la glía? Es la unidad básica de sostén. Entonces, la glía es el soporte para las neuronas. Pero como vamos a ver ahora, no es solamente un soporte netamente físico, no es un soporte solamente estructural, sino que también es un soporte funcional, ¿sí? La glía, como vamos a ver ahora sus partes, tiene una cantidad de células fundamentales para el correcto funcionamiento de cada una de nuestras neuronas. Las neuronas se pueden clasificar por estructura, ¿no? Es decir, por su forma, o se pueden clasificar por su función, ¿sí? Entenderás que a veces se puede superponer una u otra clasificación, pero por norma general yo les sugiero que lo vean por separado para que no se confundan. Entonces, cuando te pregunten tipo de neuronas, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de neurona es esta? Te pueden preguntar. Entonces, lo primero que tú tienes que repreguntarle a la persona, ¿no? Si es que no ha sido lo suficientemente clara que te está haciendo esa pregunta, es ¿respecto a qué? ¿No? Me estás preguntando qué tipo de neurona es, por ejemplo, respecto a su estructura, o me estás preguntando qué tipo de neurona es respecto a su función. ¿Ves? Entonces, eso es algo importante que debemos predefinir antes de hacer ese tipo de preguntas, ¿correcto? Entonces, creo que las partes de la neurona, ¿no? Ustedes o la gran mayoría de ustedes ya lo conoce porque en el colegio, en la escuela, nos enseñan pues esta estructura básica, ¿no? Que es una neurona multipolar con el núcleo, ¿no? Dentro del soma, que es el cuerpo, el cono axónico y el axón, ¿no? Que es una prolongación o una proyección larga que sale del cuerpo de la neurona, ¿no? Y estas otras pequeñas que sobresalen, que son las dendritas, ¿no? Eso es lo que nos enseñan en el colegio y está muy bien, ¿correcto? Entonces es la estructura básica de una neurona. Ahora, ¿cómo se clasifican las neuronas? Como están observando en la siguiente imagen. Entonces, estructuralmente, chicos, ¿ya? Las neuronas pueden ser multipolares, que es la que tú conoces, ¿no? La clásica que te decía del colegio. Pueden ser pseudo unipolares, ¿sí? Pueden ser bipolares o pueden ser anaxónicas. Entonces, si te das cuenta, ¿no? ¿Quiénes van a determinar la estructura de una neurona para esta clasificación? El axón y las dendritas, ¿no? Entonces, una neurona multipolar es una neurona que posee un axón
¿no? Es la que tú conoces, y múltiples dendritas en el soma, ¿sí? Recuerden que dendritas son estas proyecciones o prolongaciones del soma que se encargan de recibir la información de otra neurona probablemente, ¿no? O de repente directamente de algún estímulo que pueda venir del medio externo. Mientras que el axón se comporta principalmente, ¿no?, como un camino de transporte desde un soma hacia otra neurona, ¿no? Gracias al axón se emiten pues señales, ¿no?, que pueden llegar ya sea a un órgano efector, como por ejemplo, ¿no?, la placa motora neural, que lo vamos a ver más adelante, ¿no?, o una sinapsis con otra neurona, ¿correcto? La pseudounipolar es una neurona que solamente va a poseer un único axón, ¿sí? Como están viendo en la imagen de acá de la izquierda, ¿no? O sea, yo sé que aquí pareciera que esta neurona, ¿no? Porque acá está el soma, ¿no? El soma se ve claramente. Yo sé que pareciera que tuviera dos axones. Tú me puedes decir, doctor, pero tiene dos axones, ¿no? Entonces, yo te voy a decir, mira bien, acerca la imagen y observa que el cuerpo de la neurona es como si hiciera un costado, ¿no? Como si se hiciera un costado y realmente es un único axón, sino que se está extendiendo de lado a lado, ¿no? Por eso se llama pseudo-unipolar, ¿no? El prefijo pseudo, perdón, por lo general nos hace referencia a que pareciera que es algo, pero realmente no lo es, ¿no? Eso es algo pseudo, ¿ya? Entonces, como dice acá, las neuronas pseudounipolares tienen una única prolongación llamada axón, ¿no? Durante el desarrollo, la dendrita se fusiona con el axón, ¿no? Esta formación pseudounipolar ocurre durante el periodo de desarrollo neural. Y bueno, acá ya nos están adelantando un poco, ¿no? Que alrededor de este axón está pues la célula de Schwann, ¿no? Luego tenemos a las neuronas bipolares, ¿no? Las neuronas bipolares son neuronas que se componen de un axón y una dendrita, ¿sí? Un axón y una dendrita. Y observa qué interesante, porque mira, aquí tenemos esta neurona que es bipolar, ¿no? Acá está el soma y mira la diferencia con la pseudounipolar. Por un lado, directamente del soma sale, ¿no?, una proyección, una prolongación que vendría a ser la dendrita, mientras que por el otro sale efectivamente el axón. Un axón, una dendrita. Neurona bipolar, ¿ya? Y luego tenemos a las anaxónicas, ¿no? O sea, las que no tienen ningún tipo de axón, son pura dendrita, ¿no? Múltiples dendritas. Y de estas tenemos varias, ¿no? Como estás observando por aquí, ¿no? Estas generalmente se corresponden con interneuronas en el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, hemos terminado de clasificar a las neuronas por su estructura. Hay también una clasificación por su forma, ¿ya? Pero me parece que eso es más terreno de histología, ¿no? Porque ahí creo que te hablan de las neuronas en forma de lágrima, ¿no? Las piriformes, ¿no? Bueno, hay múltiples formas. Ahorita no recuerdo, las estrelladas, ¿no? Entonces, eso es más territorio de histología, ¿no? Pero para que veas que hay por ahí una clasificación extra que no está siendo proyectada en la imagen ahorita, ¿ya? Y luego pasamos a la clasificación funcional, ¿sí? La clasificación funcional, como su nombre lo dice, y de hecho, para nosotros que somos parte fisiología, es la que más nos va a interesar de momento, ¿no? Entonces, se pueden clasificar en tres: neuronas sensitivas o aferentes, interneuronas y las neuronas eferentes, ¿no? Entonces, realmente, sin darnos cuenta, ¿no?, ya hemos estado viendo la clasificación funcional de las neuronas, ¿no? Porque al inicio en la imagen que les proyecté, hay la subdivisión, ¿no?, del sistema nervioso, que puede ser una parte sensitiva aferente y una parte efectora eferente, ¿no? Entonces, integrando un poco estas dos clasificaciones, algunos ejemplos básicos que hay que recordar es que, por ejemplo, los nervios sensitivos periféricos, ¿no?, los que se encuentran dispersos por todo el cuerpo, generalmente corresponden a neuronas pseudounipolares, ¿no? Entonces serían, según la clasificación funcional, serían neuronas sensitivas o aferentes pseudounipolares. Esa es la característica de los nervios sensitivos periféricos.
Las neuronas o nervios sensitivos de la nariz y el ojo, ¿no? Los que dan, por ejemplo, el olfato y la vista, son bipolares. Es decir, estas también son sensitivas, aferentes, porque recogen información, pero por su forma, por su estructura, son bipolares. Un axón, una dendrita. Y luego tenemos a los nervios eferentes, ¿no? Aquí vendrían las ramas somáticas y autónomas, que son las que se van a distribuir en todo el resto del cuerpo, vísceras, músculos, ¿no? Estas, por norma general, son las multipolares, las que conocemos todos, ¿no? Doctor, ¿y dónde quedan las anaxónicas? Estas principalmente se encuentran en el cerebro, ¿no? Principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, ¿ya? En el sistema nervioso central, en la parte cerebral. Muy bien. Ok, entonces las neuronas, ¿no? Eh, También tenemos aquí una clasificación, pero respecto ya al tipo o al modo de transporte que va a ocurrir a través del axón. Como te había mencionado hace un rato, ¿no? El axón de la neurona funciona como una especie de carretera, ¿no? Es una carretera que permite que perdón, voy a poner por acá, creo, este modo. Ahí está, sí, este modo me gusta más ahora ya. Eh, Permite, ¿sí? Que el soma, el cuerpo de la neurona, pueda comunicarse, ¿no? Hacia un lado, hacia un territorio más distal, o sea, más lejano a ella, y que muy probablemente vaya a ser sinapsis, pues, ¿no? Con alguna estructura nerviosa o de repente con con algún órgano. ¿Sí? Entonces, el transporte axónico, como dice acá, ¿no? Hay de dos tipos. Puede ser transporte axónico rápido o puede ser un transporte axónico lento, ¿ya? El transporte axónico rápido suele tener una bidireccionalidad, es decir, puede ir tanto en sentido anterógrado como en sentido retrógrado. ¿No? ¿Qué quiere decir, doctor, anterógrado y retrógrado? Anterógrado quiere decir desde el soma hacia la porción distal. ¿Qué quiere decir este retrógrado, doctor? Desde la porción distal de vuelta hacia el soma, ¿sí? Mientras que el transporte axónico lento, ¿no? Como dice acá, solamente va a ser unidireccional, es decir, desde el cuerpo hacia el terminal axónico, ¿no? Hacia la porción distal que te decía hace un momento. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas proteínas? Porque aquí no está graficado probablemente muy claro, pero en todo el axón, en toda la extensión de este axón, hay microtúbulos. Y sobre esos microtúbulos viajan unas proteínas motoras de transporte, ¿no? Que son las de aquí, que puedes observar. La quinesina 1 y la dineína, ¿no? Estas proteínas son ATPasas porque usan ATP, ¿sí? Gastan ATP y transportan en una especie de vesículas o de sacos, ¿no? Diferentes cosas o sustancias importantes para el terminal axónico, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? El transporte axónico transporta proteínas y orgánulos entre el cuerpo y el terminal axónico. Entonces, miren, en el aparato de Golgi, ¿sí? Del soma, se van a sintetizar diversos péptidos, ¿no? Perdón, en el retículo endoplásmico, ¿no? En el endoplásmico rugoso es donde se sintetiza, porque ahí están en los ribosomas, y luego se empaquetan en el aparato de Golgi, ¿ya? Hay un empaquetamiento en el aparato de Golgi en vesículas, luego empieza el transporte de vesículas a través de este axón, como te decía, ¿no? Algunas incluso mitocondrias también pueden transportarse, por eso no creas que es exclusivo de vesículas o de moléculas pequeñas, sino que se pueden transportar orgánulas como las mitocondrias, ¿sí? A lo largo de esta red de túbulos. Bueno, si ocurre, pues, ¿no? Una vía de señalización adecuada, como vamos a ver más adelante, el contenido de las vesículas se va a liberar por exocitosis, ¿no? En el terminal presináptico y se va a reciclar la vesícula sináptica, ¿ok? Se recicla y, ok, va a haber obviamente un retorno, ¿no? De esta vesícula a través del axón nuevamente. Transporte axónico rápido retrógrado y los componentes de la vieja membrana son digeridos por los lisosomas, ¿no? De tal manera que sufre un tipo o una especie de reciclaje, ¿no? ¿Para qué? Para que la materia prima nuevamente pueda ser usada para un segundo transporte.
¿sí? Miren qué interesante, ¿no? Lo que hace el axón. Y bueno, evidentemente también el soma, ¿no? La neurona misma, como tal, su cuerpo. ¿Ya? Entonces, esto de aquí nos deja también algo para hablar que es, ok, doctor, yo sé que pasa por aquí por el axón, no va a haber un transporte que usted ya me está explicando. Ahora, cuando llega aquí en el terminal axonal, y usted me dijo que a veces se conecta con alguna neurona, ¿no? Que esté vecina por ahí, o quizás con algún órgano, ¿cómo se va a llamar eso? ¿No? Entonces, ahí es donde va a salir una clasificación por tipos de sinapsis, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la unión, ¿no? La comunicación que hay entre neuronas se le conoce como sinapsis. Entonces, hay dos tipos de sinapsis, ¿sí? Sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. No confundir, chicos, transporte axónico con sinapsis, ¿ya? El transporte axónico es lo que ocurre en el axón de la misma neurona. La sinapsis ya vendría a ser la comunicación que hay entre dos neuronas, ¿ya? Entonces, la sinapsis puede ser eléctrica, ¿no? Normalmente la sinapsis eléctrica tiene una ventaja que no tiene quizás la química, ¿no? Y es que es bidireccional, es decir, puede ir en ambos sentidos y es rápida, es muy rápida. ¿Y cuál es la ventaja de esto, no? Evidentemente que el potencial de acción puede viajar de forma muy veloz y eficiente porque las sinapsis eléctricas se forman porque se forman dos uniones comunicantes, ¿sí? Es decir, hay una estructura que son las uniones comunicantes, uniones tipo gap, ¿no? Que se van a posicionar de una manera en la que dos neuronas queden juntas, ¿no? Pegadas en ese sentido por estas uniones comunicantes, por donde va a viajar el flujo o la corriente de iones, ¿no? La corriente eléctrica que transmite la señal a muy baja resistencia. Eso quiere decir que el pase va a ser pues sin pérdidas prácticamente, ¿no? Y va a ser muy rápido, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que estas sinapsis eléctricas son poco modulables. Como son tan rápidas, no pueden ser moduladas, ¿no? Entonces, para eso está la sinapsis química, ¿ya? La sinapsis química tiene, claro, como diríamos, posiblemente una, entre comillas, desventaja, que es que solamente es unidireccional y son más lentas, ¿no? Porque dependen de, pues, un proceso de activación, despolarización, liberación de las vesículas, etcétera, ¿no? Esta de aquí no va a usar uniones comunicantes, esta usa neurotransmisores para poder pasar la señal hacia otro lado. Pero la ventaja es que las sinapsis químicas son modulables, ¿sí? Se pueden modular. Entonces ustedes entenderán que tampoco se trata de, pues, bueno, agarrar y decir, ya, doctor, que todo sea rápido. Pues no, ¿no? ¿Por qué? Porque la interacción entre un organismo y su medio externo es más compleja, o sea, es muy compleja realmente. No se trata solamente de transmitir señales a lo loco, ¿no? Y ya está. Habrán matices, no todo es blanco o negro, a veces se necesitará la misma señal, pero con menor intensidad, ¿no? O de repente una misma señal, pero con una intensidad mucho más grande. Entonces, para eso sirve la modulación, ¿ya? Muy bien. Sigamos avanzando. Entonces, tenemos aquí este otro gráfico, ¿no? Que nos habla un poco más respecto ya a las células gliales, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Unidad básica de funcionamiento del sistema nervioso central, neurona, pero también existe una unidad básica de soporte. Esas son las células gliales, la glía, ¿no? Entonces, esas células gliales se encuentran en el sistema nervioso central y por supuesto que también en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? En ambos lados vas a encontrar células gliales. En el sistema nervioso central, ¿no? Van a haber cuatro tipos de células distintas que conforman a esta glía, ¿ya? A esta neuroglía. Son las células ependimarias, los astrocitos, la microglía, ¿no? Y los oligodendrocitos. Doctor, ¿de qué se encargan las células ependimarias? ¿No? Las células ependimarias van a servir de barrera, ¿ok? Crean una barrera entre los compartimentos que hay dentro del sistema nervioso central. Por otro lado, también pueden llegar a ser fuente de células madres neurales. Eso también ya se ha descubierto, ¿no? Hay una fina capa
de células indiferenciadas, ¿no? Que se comportan como células madre. Los astrocitos, por otro lado, ¿no? Se van a encargar de proveer de una modulación hacia las neuronas y hacia también el medio externo que rodea a las neuronas, ¿no? Respecto a los iones, como por ejemplo el potasio, el agua, también van a proveer de algunos neurotransmisores, ¿no? Incluso de nutrientes para poder sintetizar estos mismos neurotransmisores por la misma neurona, ¿sí? Secretan factores neurotrópicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Neurotropismo o la palabra tropismo hace referencia a alimento. Entonces son factores que alimentan a las neuronas, alimentan al sistema nervioso central, siendo muy importantes evidentemente para el desarrollo, ¿sí? También los astrocitos van a ayudar a formar la barrera hematoencefálica, es decir, también tiene una función de barrera. Y finalmente brindan sustratos, como dice ahí, para la producción del ATP, ¿no? También muy importante. La microglía, ¿no? Algunos le llaman los fagocitos del sistema nervioso central, son básicamente macrófagos, ¿sí? Pero que están modificados y adaptados al sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces es muy importante. La microglía es muy importante, chicos, porque no solamente se comporta como un Pac-Man, por así decirlo, para comer la basurilla que dejan por ahí las neuronas, sino que la microglía hace muchas cosas más. Cada vez se está descubriendo más y más sobre estas células, relacionándolas incluso con enfermedades que hoy por hoy todavía son un poco desconocidas, como la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Ya se ha visto, por ejemplo, que dentro de la enfermedad de Alzheimer hay un componente autoinmune, donde hay un acúmulo de ciertas sustancias que deberían desecharse, pero por alguna razón no se activa la vía de señalización y no se pueden desechar esas sustancias que terminan dañando a las neuronas. ¿Ven? Entonces tiene que ver mucho ahí la microglía. La microglía también puede producir o sintetizar los llamados ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, que también de la misma manera, cuando estos ROS se empiezan a sintetizar o a producir de forma desmesurada, van a generar un daño neuronal. Es decir, puede ocurrir que nuestra propia microglía vaya contra nosotros de manera autoinmune, como diríamos, ¿no? Haciendo que los mismos ROS nos dañen a nosotros, ¿no? Y luego tenemos a los oligodendrocitos, ¿no? Que van a ser como los primos de las células de Schwann, ¿no? Los oligodendrocitos son células que se encargan de formar las vainas de mielina dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Eh, Característica de los oligodendrocitos respecto a la formación de vainas de mielina es que un oligodendrocito puede ramificarse y formar varias vainas de mielina para varios axones. Justamente eso es lo que la va a diferenciar de la célula de Schwann, ¿no? La célula de Schwann forma mielina, pero para un solo axón, ¿no? Entonces, por eso, normalmente en las imágenes, como ya lo vamos a ver, o seguro ya lo hemos estado mirando, no viendo, cuando hablamos de una célula nerviosa periférica, vamos a ver que hay varias células de Schwann, ¿sí? Varias células de Schwann. Entonces, eso es lo que las diferencia, ¿sí? Sistema nervioso periférico, ya nos habíamos adelantado, células de Schwann, igual, forman vainas de mielina, pero también van a secretar factores neurotrópicos para la neurona, ¿sí? Para el axón, para la neurona misma. Y aquí hay un tipo de células especiales en el sistema nervioso periférico, que son las células satélites, ¿no? Las células satélites son células de sostén para los cuerpos celulares, ¿sí? Del sistema nervioso periférico, formando como una especie de cápsula o de capa, ¿no? Que puede separar a los somas, ¿no? En la periferia. Esto de aquí se va a conocer, pues, como ganglios, ¿no? Como ganglios o nódulos, ¿no? Linfáticos, que son, perdón, linfáticos, ¿qué hablo? Ganglios nerviosos que conforman, ¿no? Una especie de forma nodular, es decir, como una, vamos a llamarle muy criollamente, como una bolita, ¿no? Y está rodeado por células satélite, ¿no? Que están formando ese sostén, ¿ya? Para ese conjunto de somas, de cuerpos. Muy bien, listo. ¿Ya? Y la imagen de aquí abajo, pues es una imagen un poco más detallada sobre cómo es que se forma la vaina de mielina por la célula de Schwann, ¿no? La célula de Schwann básicamente lo que va a hacer es producir múltiples capas de membrana celular y va a empezar a girar, a girar, a girar sobre el axón, cubriéndolo, ¿no?
una tras otra, tras otra, tras otra capa. No obstante, deben saber que entre capas, por si acaso, también se forman uniones comunicantes. Y también hay comunicación entre capas. No vayas a creer también que cada capa está aislada por su cuenta, para nada. Hay comunicación, ¿ya? Pero básicamente es la estructura, ¿no? De cómo la célula de Schwann mieliniza, y como estás viendo acá lo que te decía hace un momento, hay varias células de Schwann en un solo axón, ¿sí? Muy bien. Hay un detalle aquí que se está dando a notar, que son la formación de estos espacios no mielinizados que corresponden a los nodos de Rambier, ¿no? Los nodos de Rambier van a ser muy importantes ahora que hablemos de potencial de acción, de cómo se transmite el impulso a través del axón, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que lo recuerden para un momento. Muy bien, pasamos a la parte más interesante, y de hecho que les puedo ser aquí un poquito franco y sincero, es mi parte favorita, ¿no? De la fisiología y del curso como tal de Morfo 1. Yo siempre les digo, chicos, aprovechen esta primera parte de Morfo 1 porque a mi parecer es muy interesante, ¿no? No digo que hematología no lo sea, por si acaso, no, no, para nada, no soy hater de hemato, más bien hemato me parece una especialidad muy interesante, ¿no? Pero la primera parte es muy bonita porque hablamos de cómo funciona puramente, ¿no? Toda la comunicación celular y cómo es que pasan estas cosas raras, ¿no? Que a veces no se llegan a entender de la membrana, que es una corriente de flujo. Entonces, todas estas ecuaciones, ¿no? ¿Por qué el potasio sale? ¿Por qué el sodio entra? ¿Por qué el cloro entra? ¿No? Entonces, ¿por qué, doctor, cuando hay una hipercalemia pasa esto? ¿Por qué aparecen arritmias? ¿No? Que suelen ser las preguntas que me suelen hacer más adelante en Morfo 2, en Morfo 3, en Morfo 4. ¿Ya? Entonces, todo parte de aquí, chicos. Por eso yo siempre les digo, si tú sales con una buena base de Morfo 1, ten por seguro que los demás morfos se te van a hacer mucho más interesantes. Entonces, todos sabemos, creo, en este punto, ¿no? Que las membranas celulares, ¿sí? Están formadas por una bicapa lipídica, ¿correcto? Que se conforman de unas moléculas llamadas fosfolípidos. Estos fosfolípidos tienen una propiedad química conocida como anfipatismo, ¿no? O sea, son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir que son anfipáticas? Que van a tener un extremo o un polo hidrofílico y van a tener otro extremo o polo hidrofóbico, ¿no? O lo mismo que decir lipofílico en un lado, lipofóbico en otro lado. Es exactamente lo mismo, ¿correcto? Entonces, la porción lipofílica se va a esconder hacia adentro, la porción hidrofílica o lipofóbica se va a exponer hacia afuera, ¿no? De tal manera que, pues, el medio externo de la celular básicamente es agua, ¿verdad? Entonces, ahí es donde van a estar las zonas hidrofílicas y las zonas lipofílicas van a estar escondidas por dentro. Esto va a crear una barrera entre la célula, es decir, el medio interno de la célula, y pues evidentemente el medio externo, ¿correcto? O sea, en otras palabras, y por favor recuerda este término que te voy a decir, aísla a la célula, a su medio interno, del exterior, ¿correcto? Entonces, aquí se están formando, si te das cuenta, dos compartimentos, un compartimento externo y un compartimento interno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que la distribución de las sustancias que están flotando en el líquido de este compartimento externo e interno no van a ser iguales. Va a haber una diferencia. Van a estar compuestas de diferentes concentraciones de sustancias. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nace este famoso término llamado potencial de membrana. Ahí es donde nosotros decimos que la membrana tiene un potencial. Doctor, ¿un potencial de qué? De responder, de hacer algo ante algún cambio en esa, recuerda esta otra palabra clave, permeabilidad. ¿Sí? Porque la membrana, si bien es cierto, aísla al medio interno del medio externo, pero la membrana tampoco es que vaya a ser totalmente impermeable, ¿no? Es semipermeable, o lo mismo que decir es que es permeable selectivamente. Va a seleccionar ciertas sustancias que pueden pasar y otras que no.
Y eso se da por la naturaleza también de las mismas sustancias, ¿no? Eso creo que ya lo hemos visto en los repasos, o lo han visto en los repasos, perdón, de la semana 2, semana uno. Hay moléculas que, por ejemplo, son lipofílicas y, pucha, atraviesan como quieren la membrana porque se pueden mezclar con la membrana. Pero hay sustancias que son lipofóbicas, es decir, que no se mezclan, ¿no? Es como decir agua y aceite, ¿no? El agua y el aceite no se mezclan, ¿ya? Entonces, doctor, las señales eléctricas que van a emitir las neuronas, ¿no? ¿Sobre qué base o sobre qué principio fundamental, ¿no? Está basado sobre los potenciales de membrana. Las neuronas tienen una gran capacidad de respuesta, ¿sí? Un lado de la membrana va a estar cargado de un voltaje determinado y el otro lado va a estar cargado de otro voltaje, ¿sí? Siendo, digamos, este potencial de membrana en reposo, ¿no? Más cercano a lo negativo en el medio interno y, bueno, relativamente, ¿no? Comparando con el medio interno, más positivo por fuera, ¿sí? Cuando hablamos del reposo, ¿ya? Doctor, ¿por qué? Porque en el medio interno hay abundante cantidad de proteínas. Las proteínas suelen tener carga negativa, ¿ya? Mientras que el medio externo está más ocupado por iones sodio, ¿verdad? Y eso también, chicos, por favor, yo hablo asumiendo que tú ya conoces que en el cuerpo nosotros no tenemos, pues, átomos en estado neutro o natural, como se nos enseña en la tabla periódica, sino que nosotros tenemos iones, o sea, átomos que están cargados, ya sea de manera positiva, como cationes, ¿no? Porque han perdido un electrón o más de un electrón, o como aniones con carga negativa, ¿sí? Que han ganado electrones. Así que, por favor, esos son conceptos de química básicos que si todavía se te están complicando entender, necesitas repasar eso, porque si no, ahí es donde está el problema, ¿ya? Muy bien. Entonces, yo sé que tú probablemente conoces, ¿no? Eh, que el medio extracelular, como dice por acá, ¿sí? El medio extracelular va a tener como principales componentes a tres iones, ¿sí? El sodio, el cloro y el calcio. El calcio, el cloro y el sodio, o sodio, cloro y calcio, ¿no? Predominan en el LEC, en el líquido extracelular. Mientras que el potasio va a ser el ion que va a predominar en el LIC, en el líquido intracelular. ¿Ya? Esa distribución de iones tú ya la debes también de conocer. ¿Ya? Entonces, acá está la palabrita que te dije hace un rato, ¿no? Permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad de una membrana? ¿Sí? Es la capacidad que tiene esa membrana de permitirle el paso a alguna sustancia. En este caso, como estamos hablando de iones, pues la permeabilidad, por ejemplo, del potasio, ¿no? Es muy, muy alta. La membrana en reposo, chicos, es muy, muy, muy permeable al potasio. Por eso es que este ion va a considerarse como el ion responsable del potencial de membrana en reposo, ¿correcto? Por otro lado tenemos a los demás, ¿no? Al sodio y al calcio. Realmente te puedo decir que la membrana es un poco permeable al sodio, muy, muy, muy poco permeable en reposo al sodio, y al calcio prácticamente no es permeable, estando en reposo, ¿sí? Entonces, ya estás entendiendo, creo yo, ¿no? ¿Qué cosa es permeabilidad? Y te estarás también haciendo una idea de qué depende la permeabilidad. Porque espero, ¿no? Que para la clase uno y la clase 2 tú ya tengas hasta ahorita claro que el pase de los iones a través de la membrana, ¿no? Se va a dar a través de proteínas de membrana, más específicamente proteínas de canal, ¿no? Se forman canales, los famosos canales iónicos a través de la membrana, por los que pueden difundir estos iones, ¿correcto? Entonces, doctor, ¿de qué depende entonces la permeabilidad de una membrana? Pues va a depender de qué tantos canales tenga. Si tú tienes un montón de canales de potasio, la membrana va a ser muy permeable pues al potasio, ¿correcto? Y si tienes pocos, va a ser menos permeable.
Si no tienes ninguno, prácticamente va a ser impermeable. ¿Te das cuenta? Por favor, no confundir permeabilidad con conductancia, que ahorita vamos a ver qué es la conductancia. Es otra cosa eso, ¿ya? A veces, por momentos, puede parecer que es lo mismo, pero permeabilidad es lo que te estoy explicando ahorita, ¿ya? Entonces, doctor, los iones, por ejemplo, en el caso del potasio, ¿no? Potasio yo sé que como está más presente en el IC, acá se va a crear algo llamado gradiente electroquímico, ¿no? Entonces, el gradiente electroquímico nos va a definir cuál va a ser la dirección del flujo de un ión, es decir, de dónde a dónde se va a mover, doctor. Como son iones, por eso hablamos de gradiente electroquímico, no hablamos solamente de gradiente de concentración, que es el gradiente químico, ¿ya? Porque los iones también están gobernados por esta otra fuerza, que es la fuerza eléctrica, ¿verdad? De atracción de cargas. Por eso lo sumamos, lo consideramos en conjunto y hablamos de gradiente electroquímico. Entonces, doctor, el potasio tiene un gradiente electroquímico a favor para salir, pues, ¿no? Como tiene gran concentración adentro, entonces va a predominar esa fuerza y va a salir. Pero el potasio, doctor, puede salir infinitamente hasta que el medio intracelular se vuelva totalmente sin potasio. ¿Podrá pasar eso, doctor? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque existe algo llamado potencial de equilibrio. ¿Qué es el potencial de equilibrio? El potencial de equilibrio, chicos, es cuando tanto afuera como adentro las fuerzas electroquímicas se igualan. De tal manera que la diferencia entre estas dos fuerzas termina siendo cero. Entonces, si la fuerza resultante es cero, no va a haber flujo, no va a haber dirección, no va a ir a ningún lado ni al otro. ¿Correcto? Entonces, esa es la gran importancia de entender qué es el potencial de equilibrio en este caso. ¿Ya? El potasio no va a salir eternamente. El potasio va a salir solamente hasta que alcanza su potencial de equilibrio. ¿Correcto? Nosotros sabemos para términos prácticos que el medio intracelular de la mayoría de células está cargado a un voltaje de menos 70. ¿Sí? Menos 70 milivoltios. Ese es lo estandarizado. Y mira, qué interesante porque vamos a adelantarnos un poquito y se ha calculado el potencial de equilibrio del potasio. Se dice que el potencial de equilibrio del potasio es menos 90. ¿Qué quiere decir, doctor? Que si yo llevo el potencial de membrana de mi célula hasta menos 90, quiere decir que mi membrana ha alcanzado el potencial de equilibrio del potasio. ¿Y eso qué significa, doctor? Que en ese momento va a dejar de pasar potasio por la membrana, porque ha alcanzado su potencial de equilibrio. ¿Sí? Las concentraciones y fuerzas electroquímicas se han igualado en ambas partes. Por eso ahora ya no es menos 70, se ha llegado a menos 90, que es el potencial de equilibrio del potasio. Doctor, ¿y cómo han hecho las personas o los científicos para calcular el potencial de equilibrio del potasio? A través de una ecuación, ¿no? Hubo un señor que se llamaba Nernst. Este señor ideó su ecuación y por eso le pusieron la ecuación de Nernst, ¿no? Nada original, ¿no? La ecuación de Nernst. ¿Por qué? Porque se llamaba Nernst. Listo. Entonces, es la que tienes aquí abajo, ¿sí? Aquí abajo tienes la ecuación de Nernst. ¿Qué permite la ecuación de Nernst? Como dice arriba, predice el potencial de membrana para un único ion. Pero traducido a un sentido práctico, chicos, la ecuación de Nernst nos permite calcular el potencial de equilibrio de un ion. Eso es lo que nos permite calcular el potencial de Nernst, perdón, la ecuación de Nernst. Entonces, gracias a esta ecuación es que tú sabes que si tu membrana alcanza menos 90 minivolts, va a dejar de pasar o de moverse el potasio. ¿Sí? Gracias a esta ecuación. El único problema es que esta ecuación tiene una deficiencia. Y lo siento por Nernst, pero es la verdad. La deficiencia es que la ecuación de Nernst solamente te permite calcular el potencial de un único ion. O sea, considerando como si la membrana
y todas las células del cuerpo solamente estuvieran expuestas a un solo ion. Y eso sabemos que es falso. Doctor, ¿y cómo se dieron cuenta que eso era falso? ¿No? Eran adivinos, ¿no? No sé, vinieron los extraterrestres y les dijeron, no. ¿Sabes por qué? Porque el potencial intracelular, te acabo de decir que es -70, ¿no? Y el de afuera suele ser más positivo, ¿verdad? Entonces, si el potencial de equilibrio del potasio es -90, ¿sí? Y en el medio intracelular estamos en -70, la pregunta que sale ahí, que surge es, oye, ¿y por qué si el potencial de equilibrio del potasio es -90, por qué el medio intracelular siempre está más positivo? O sea, ¿por qué rayos, ¿no? El medio intracelular no alcanza el equilibrio? ¿Por qué es más positivo respecto al equilibrio del potasio? Si el potasio fuera el único ion, probablemente el medio interno alcanzaría este potencial de equilibrio, ¿no? Pero eso no ocurre, ¿por qué? Porque hay otros iones. Hay otros iones, chicos. Y esos otros iones, por ejemplo el sodio, hacen que el medio interno siempre sea ligeramente más positivo que el potencial de equilibrio del potasio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es algo importante. Así como se ha calculado el potencial de equilibrio del potasio, también se ha calculado pues de los demás iones importantes que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, del sodio. El potencial de equilibrio del sodio circula más o menos en los más 60 milivolts, el del cloro en menos 63 milivolts, ¿no? Y el del calcio, pues bueno, no lo han puesto acá, dice, vea, se pregunta 7, ¿no? Entonces el libro no nos quiere decir. Pero los más importantes son estos tres, chicos. Potasio, sodio y cloro, ¿sí? Los potenciales de equilibrio de cada uno de los iones. Si tú conoces el potencial de equilibrio de los iones y conoces cuánto es el potencial de membrana en reposo, tú vas a saber de dónde va a moverse un ion. Y eso es súper importante para términos de examen, porque no me dejarán mentir que han venido preguntas de este tipo, donde te colocan, por ejemplo, ¿no? Una concentración determinada de iones, te colocan el potencial de membrana en reposo y te ponen el potencial de equilibrio de cada uno de ellos, ¿no? Y te dicen determine de dónde a dónde se va a mover el ion, si se mueve de LIC a LEC o si se mueve de LEC a LIC. Entonces, para poder responder esa pregunta, tú tienes que haber entendido este concepto, pues, que los iones se van a mover a través de la membrana gracias a este gradiente electroquímico, siempre y cuando no se llegue a alcanzar el potencial de equilibrio. Pero debes entender también que cada ion quiere alcanzar su potencial de equilibrio, ¿sí? Quiere alcanzar, el potasio quiere alcanzar -90 milivolts, pero ¿quién no le deja alcanzar? Otras proteínas de membrana, porque no sería bueno o beneficioso para la célula, ¿no? Que se alcance el potencial de equilibrio del potasio. Por lo tanto, va a haber otra proteína, por ejemplo, la bomba sodio-potasio TPasa, ¿no? Que está haciendo qué cosa? Está sacando el sodio y metiendo potasio. De tal manera que está creando una diferencia de voltajes, ¿no? Haciendo que salgan más cargas positivas respecto a las cargas positivas que entran, haciendo que exista una diferencia. Entonces, el medio interno suele ser, por norma general, ligeramente más cercano a lo negativo, ¿no? Pero no lo suficiente como para que alcances el potencial de equilibrio del potasio. ¿Sí? Muy bien. Eh, ya está. Ok. Entonces, como te había dicho, esa deficiencia que tiene Nernst, ¿no? La resolvió otro señor, que la verdad es que por el nombre que tan raro lo tienen, ni siquiera sé si es un señor o son varios, pero es este personaje que se llama Goldman Hodgkin Katz, ¿sí? Igual, ¿no? Igual que Nernst también le puso su nombre a su ecuación. ¿Y qué cosa dijo Goldman? Goldman dijo, ah, mira, bacán, si tú consideras solamente un ion, yo voy a considerar todos los iones, porque soy chévere, ¿no? Más importante y más relevante para la realidad, porque las células no están solamente bajo la orden de un único ion. Sabemos que hay sodio, potasio, cloro, calcio, etcétera. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz calcula el potencial de membrana en reposo que resulta de la contribución
de todos los iones que pueden atravesar la membrana, que pueden atravesar la membrana, que pueden atravesar la membrana en reposo. Por eso es que aquí no estás observando al calcio, porque en reposo el calcio prácticamente para la membrana es impermeable al calcio, en reposo. ¿Sí? Entonces, no la consideran aquí. Potasio, definitivamente sí. Sodio, también, porque aunque sea baja la permeabilidad en reposo al sodio, existe cierto flujo de sodio a través de la membrana en reposo. Y de la misma manera con el cloro. Por eso se consideran en la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. ¿Ya? Ok, entonces concluimos, gracias a esta ecuación, que el potencial de membrana en reposo, que está representado por estas letras, VM, ya está determinado por el gradiente de concentración y la permeabilidad de la membrana para cada ion. ¿Sí? Ya son palabras viejas, ¿no? Para ti, ya las conoces. Gradiente de concentración y permeabilidad de membrana. ¿Correcto? Como decía acá, ¿qué determina la permeabilidad de una membrana entonces? ¿No? La determina, bueno, primero, la permeabilidad como tal la determina qué tantas proteínas transportadoras hay, ¿no? Si hay más canales, hay más transportadores, etcétera. ¿Sí? Eso va a ser lo que va a determinar la permeabilidad de una membrana. ¿Ya? Ahora, como tal, la permeabilidad, ¿qué nos permite a nosotros tener un flujo, ¿no? O sea, que haya paso de iones o de sustancias a través de la membrana. Y ahí es donde van a hacer este nuevo término que hace un momento también te decía, no te vayas a confundir, que es la conductancia. ¿Sí? ¿Qué es la conductancia, doctor? La conductancia es la facilidad con la que un ion fluye a través de un canal. Eso es la conductancia. Entonces, la permeabilidad es en general la capacidad de la membrana que tiene para que un ion pase. Pero la conductancia ya hace referencia a qué tan fácil es que un ion fluya a través de un canal. Porque de nada te sirve tener 20, 40, 50, 80 mil canales en una membrana y decir, ah, sí, mi membrana está recontra permeable, ¿ah? Para el sodio, por ejemplo. Oye, pero todos tus canales están con una conductancia de cero. ¿Por qué? Porque están cerrados. ¿Qué? ¿Cómo que cerrados, doctor? ¿Acaso el canal no es como un poro? No, porque no todos los canales de la membrana son poros, que siempre están abiertos. Por norma general, la mayoría de canales iónicos tiene compuertas, ¿correcto? Compuertas de activación y compuertas de inactivación. Cuando las compuertas están cerradas, pues el canal sencillamente no va a permitir que pasen los iones. Así esté presente el canal en la membrana. ¿Eso qué quiere decir? Que la conductancia va a ser baja o alta dependiendo de las compuertas, de cómo están las compuertas, el estado de las compuertas. ¿Están abiertas o están cerradas? Y también va a depender efectivamente de la isoforma de las proteínas del canal. ¿Sí? Entonces depende de la estructura del mismo canal, la conductancia, y también va a depender del estado de las compuertas, por supuesto. Ahí es donde justamente nace, ¿no?, la aplicación clínica para todo esto que estamos mencionando, que son las canalopatías que tú ya has estado viendo las semanas anteriores. Entonces, si los canales están mutados, generalmente lo que mutan son aminoácidos, ¿no?, que cambian la estructura del canal, entonces puede alterar su conductancia. Y por lo tanto, si alteramos la conductancia, también, por supuesto, vamos a afectar a la permeabilidad de la membrana para ese ion que se está afectando. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y acá también, chicos, aprovecho para desmentir un mito, ¿no? El famoso mito de que cuando el potasio sale, doctor, la concentración de potasio se invierte, ¿no? Porque algunos piensan y dicen, ah, ya, entonces el potasio como está más en el IC que en el EC, cuando se abre un canal de potasio, el potasio sale y ahora la concentración de potasio, el gradiente electroquímico de potasio se invierte, dicen, ¿no? No es así, no es así. ¿Y sabes por qué? Porque la cantidad de potasio que sale o de sodio que entra, el ion que tú quieras, ¿ya? El desplazamiento del ion entre compartimentos para la concentración que hay
es insignificante, chicos. ¿Ya? Es insignificante. Entonces, hay tanto potasio adentro que con que salgan algunos iones de potasio, no pasa nada. Y eso nos dice algo, nos dice que pequeñas concentraciones de potasio o de cualquier ion que puedan moverse a través de la membrana pueden generar grandes cambios de voltaje en la membrana. Eso es lo que nos está diciendo este fenómeno, ¿ya? Si no entiendes muy bien lo que te estoy diciendo, el libro Silverton nos regala una analogía muy bonita que seguro te va a ayudar a entender. Y esta analogía se trata del grano de arena que te entra al ojo. ¿Qué, doctor? ¿Cómo es eso? Claro, pues, mira, tú te vas a la playa. Entonces, ¿cuánta arena hay, no? En la orilla del mar. Un montón. ¿Tú crees que va a significar algo para la cantidad de granos de arena que hay en la orilla del mar que un granito de arena se te meta al ojo? ¿Tú crees que la playa se va a quedar sin arena porque un granito de arena de esos trillones, cuatrillones, quintillones de granos de arena que hay ahí se te meta al ojo un granito y te vayas a tu casa con ese granito de arena en el ojo? No, pues, es insignificante. Así es cuando el potasio sale. Hay tanto potasio que es insignificante para el cambio de concentraciones que salga el potasio, un poco de potasio o que entre un poco de sodio. Significante, ¿correcto? Sin embargo, cuando se te mete un granito al ojo, sí o no que te duele. Claro, pues, definitivamente te vas a dar cuenta que se te ha metido un grano de arena al ojo, pues, te va a doler, te va a molestar. ¿Ves? Para la playa, para el mar, perder un grano de arena es insignificante, pero el efecto que tiene ese granito de arena es terrible, porque te duele el ojo y se te pone rojo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está. Pequeñas concentraciones de un ion tienen gran impacto en el voltaje de una membrana celular. Bien, creo que con eso ya lo puedes haber entendido. Bacán. Muy bien. Listo. El flujo de corriente, chicos, ya obedece a una ley física que se ve en electricidad, en electrónica, ¿no? Que es la ley de Ohm, ¿ya? La ley de Ohm, ¿qué cosa es? La ley de Ohm nos va a decir la relación que hay entre la resistencia y el flujo de la corriente, ¿no? En este caso estamos hablando de la corriente eléctrica. Cuando vayamos a Morfofisiología 2, vamos a darnos cuenta que hay una analogía con esta ley de Ohm, ¿no? Que es una especie, la verdad es que es literalmente la ley de Ohm, pero un poco modificada para aplicarlo a la hemodinámica, ¿no? Al flujo sanguíneo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en Morfo 2, no te preocupes. Ahora en Morfo 1, tú tienes que conocer a la ley de Ohm como tal, como una ley que te describe la relación entre el flujo de la corriente eléctrica y la resistencia, ¿no? Siendo su relación, como estás observando aquí, inversamente proporcional, porque la ley de Ohm nos dice que el flujo de corriente es igual a la diferencia del potencial eléctrico que está representada por la V, ¿no? ¿Por qué? Porque está en voltios, sobre la resistencia, ¿correcto? Entonces, la resistencia es inversamente proporcional al flujo, pues, de la corriente. ¿Qué quiere decir, doctor? A mayor resistencia, por ley matemática simple, menor flujo de corriente. Eso significa, a mayor resistencia, menor flujo de corriente. Y viceversa, a menor resistencia, mayor flujo de corriente. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, y doctor, ¿de dónde proviene esa R? O sea, en una célula, ¿qué es la resistencia? ¿No? Porque probablemente en física tú sabes que es una resistencia a algo, ¿no? Es una fuerza que se opone, chicos. ¿A qué cosa? Al flujo de algo, a una dirección, una fuerza o a la energía con la que se mueve un objeto. Eso es la resistencia, ¿no? Es como el clásico ejemplo de tirar una bola, una pelota, sobre un piso liso, una mayólica, y tirar con la misma fuerza, con la misma energía, la misma bola, pero sobre un piso alfombrado. ¿Cuál de las dos bolas se detendrá, si se tiran al mismo tiempo, se detendrá primero? ¿No? Se va a detener primero, evidentemente, la bola que ha
avanzado sobre el piso alfombrado. ¿Por qué? Porque el piso alfombrado tiene un material que ejerce más fricción sobre la bola. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más resistencia, pues. Hay más resistencia y se va a perder más rápido esa energía con la que la bola está avanzando. Mientras que en la otra no tiene nada de resistencia, pues un piso plano, está encerado todavía, imagínate. La bola viaja, pues. Toda la energía se aprovecha, ¿te das cuenta? Baja resistencia, bastante corriente, flujo de corriente. ¿Ves? Lo mismo pasa en la célula. Ahora, lo único que tenemos que definir es quién es la alfombra. ¿Sí o no? ¿Quién es la alfombra para la célula? ¿Quién es la resistencia? ¿Sí? Ay, a ver, ¿quién me está preguntando? Sí me apareció acá su mensaje. ¿Cómo podría enviarnos esa PPT? Bueno, no sé, normalmente creo que no se suelen compartir las PPTs de los repasos, o no lo sé cómo lo manejan, pero podría hablar con el doctor Future, con el doctor Benigno, para ver la manera de compartirles, ¿no? Bueno, yo he preparado esta PPT, chicos, para poder hacer el repaso, pero para serles franco, esta PPT contiene múltiples imágenes del libro, un libro que probablemente ustedes tengan a la mano, que es el Silverton, capítulo 8, ¿sí? Esta clase de repaso está basada en ese libro, en ese texto, que es uno de los textos recomendados en tu sílabo, así que realmente no hay ninguna imagen aquí que vaya a saber que está sacado de una fuente rara, ¿no? Pero bueno, entiendo que la mayoría de ustedes quiere tener el PPT en la mano porque por alguna razón psicológica les da mayor confianza. Pero voy a tratar de coordinar con el doctor Future para poder pasarle el PPT y que él se los comparta a ustedes. Así que no se preocupen por eso. Muy bien, listo. Entonces, ¿quién es la alfombra? ¿Quién es la alfombra para la célula? Eh, hay dos. ¿Cómo, doctor? Hay dos alfombras. Mira, una es la membrana celular. ¿Te acuerdas? Dijimos la membrana es una bicapa lipídica que aísla, por eso te dije, esa palabra, recuérdala, aísla. ¿Por qué? Porque es un aislante, pues. Yo sé que probablemente no sepas mucho de electrónica, yo tampoco sé por si acaso, yo no soy ingeniero, yo soy médico, yo no soy ingeniero eléctrico ni nada por el estilo. Pero cuando hablamos de un aislante, por ejemplo, en tu casa, ¿no? Tú tienes los cables están como están, pelados, no creo, ¿no? Y si están pelados, cuidado, ¿no? Mejor llama a un electricista, a un ingeniero eléctrico para que te pueda ayudar con eso, porque está peligroso. Un cable no debe estar pelado, ¿ya? Debe estar rodeado de un aislante, de un material aislante. La célula, chicos, la membrana de la célula se comporta como un material aislante. Los lípidos se comportan como un material aislante, porque tienen alta resistencia a la electricidad. No la, ¿cómo se dice? No la transmiten, ¿sí? No la conducen, ahí está, esa es la palabra, no la conducen, ¿ya? Entonces la membrana celular va a ser una alfombra, pues, va a ser una resistencia. ¿Para qué? Para la célula. A más membrana celular, más resistencia, ¿sí o no? ¿Te acuerdas qué hacían las células de Schwann? Los oligodendrocitos forraban al axón de una membrana, pues de su propia membrana. Lo forraban de fosfolípidos, lo forraban de material aislante. ¿Por qué? Porque por esa partecita no debe salir electricidad. No tiene que salir por ahí electricidad. No se pierde. Se aseguran, pues, lo forran. Pero dejaban unos espacios, ¿no? Los nodos de Rambier. ¿Por qué dejan los nodos de Rambier descubiertos? Porque por ahí va a brincar el impulso eléctrico. ¿Te das cuenta? Pucha, qué inteligentes, doctor, las células de Schwann y los oligodendrocitos. Se pasaron, ¿no? Es la verdad. Haciendo el sistema de conducción altamente eficiente. ¿Te das cuenta? Entonces, aprovechan la resistencia a su favor para direccionar el impulso o el potencial eléctrico. Mira qué astutos. Colocan alfombras en lugares convenientes. Qué chévere, doctor. Por lo tanto, ¿no? La resistencia de la membrana celular se va a perder con los canales iónicos. Claro, pues,
porque los canales iónicos crean una comunicación directa entre el externo y el interno, ¿no? Entonces, si hay muchos canales iónicos, la resistencia de la membrana celular va a ser más baja y va a haber más facilidad para que puedan pasar esos iones, por lo tanto, para que se transmita la corriente. Estás bajando la resistencia de la membrana, con lo que la corriente, el flujo de corriente aumenta. ¿Te das cuenta? Inversamente proporcional. Ley de Ohm, acuérdate. Y luego tenemos a una segunda alfombra, que es la segunda resistencia. Y esta está en relación con la resistencia, o sea, el medio interno de la misma neurona o de la misma célula. Porque el citoplasma y todas las organelas que están ahí flotando, ¿no? Entre comillas flotando, estoy bromeando, ¿ya? Eh, Van a también ser una alfombra para la corriente. Van a ser una resistencia, ¿ya? Y acá ocurre algo interesante que quizás algunos se confunden, y sé porque a veces también yo me he confundido, ¿ya? Y es que la resistencia interna, por eso está representado como una RI aquí, ¿sí? La resistencia interna que habla sobre el citoplasma, ¿sí? Va a disminuir si el citoplasma es más grande. Es decir, si el diámetro celular es más grande, la resistencia interna disminuye. ¿Ya? Así que no te vayas a confundir ahí, ¿ya? Suave. ¿Ya? Lo mismo que decir que la resistencia interna de una neurona, de una célula, es inversamente proporcional, vamos a llamarle así, al diámetro celular. Por eso se dice que las neuronas o las fibras o los nervios más grandes transmiten impulsos de manera más rápida y eficiente, porque tienen menor resistencia interna. ¿Te das cuenta? Ya, ahí tienes a tus dos alfombras, ¿ah? Resistencia de la membrana y resistencia interna. La resistencia de la membrana, ¿cómo se modifica, doctor? Con la cantidad de canales iónicos. ¿Y cómo se modifica la resistencia interna? Con el diámetro celular. Más o menos citoplasma, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Las señales eléctricas, chicos, ya que hemos estado hablando tanto de electricidad, ¿no? ¿Ya? Se pueden clasificar también, ¿sí? En medicina ya te vas a acostumbrar a que todo se clasifica, ¿no? Ah, les encantan las clasificaciones. Igual cuando vayas a la parte clínica, uy, Dios mío, te van a rayar con clasificaciones por todos lados. Y algunas, la verdad, ni siquiera son tan útiles, ¿no? Ya tú vas a tener que aprender ahí a diferenciar, porque hay clasificaciones que la verdad están por las puras. Bueno, pero estas sí son necesarias. Estas son necesarias, porque estas clasificaciones son fisiológicas. Las clasificaciones realmente no están hechas con mala onda. Las clasificaciones no están diseñadas para caerte pesado, para caerte chinche, ¿no? Para cargarte de más información. No, no, no. Las clasificaciones en realidad están para ordenarte. O sea, eso es lo que intenta una clasificación. Sino que como en medicina hay tanta información por ordenar, por eso surgen varias clasificaciones. ¿Te estás dando cuenta ya creo que de eso, no? Espero que sí. ¿Ya? Listo. Después de este pequeño break cerebral, continuamos. ¿Ya? Entonces, clasificación de señales eléctricas. Aquí vamos a tener a los famosos tipos de potenciales que pueden ser potenciales graduados o pueden ser potenciales de acción. Tú seguro conoces a los potenciales de acción al dedillo, ¿no? Porque eso ya hasta en la sopa te hablan creo que de potenciales de acción. Pero muy poco a veces se habla del potencial graduado, pues. Por eso es que a veces cuando te lo presentan, como que algunos hacen mala cara, ¿no? ¿Qué es ese potencial graduado, doctor? Yo conozco potencial de acción nomás, pesado, ¿no? No, también existen los potenciales graduados, ¿ya? El potencial de acción, pues tú ya lo conoces, ¿no? Es la famosa respuesta del todo o nada, se alcanza cuando llega al umbral, sinónimos de potenciales de acción, espigas, ¿no? Estos de aquí no pierden fuerza, pues los potenciales de acción no pierden fuerza y son grandes despolarizaciones, ¿no? Pero el potencial graduado, como su nombre lo dice, depende, ¿no? El potencial graduado es el que te dice depende. Es tu amigo que, bueno, depende, te dice, ¿no? Ya, él es un potencial graduado. El potencial de acción no, pues tu amigo pila, que te dice ya, o sí o no. ¿No? ¿Estás adentro o estás fuera? Eso te dice el potencial de acción. El graduado te dice, ay, depende. ¿De qué depende? Depende de qué tanto me animes, te dice el potencial graduado, ¿no? Si tú me animas, lo logras. Si no me animas,
No lo logras. Así de sencillo. Por eso dice acá, el potencial graduado se caracteriza porque tiene fuerza variable. Es proporcional al estímulo generalmente. Pierden fuerza, esa también es otra desventaja del potencial graduado. Suele perder fuerza. En cambio, el potencial de acción no pierde fuerza, pues. Este es de todo o nada. Una vez que llega, plácate, 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 como un efecto dominó cae el potencial de acción. ¿Sí? Y el potencial graduado, si es que llega a tener la fuerza suficiente, puede llegar a generar potenciales de acción. ¿Sí? O sea, ese amigo que te dice, ay, depende, como dicen, cuando se empila, ¿no? Paga, ya. Puede llegar a generar potenciales de acción, pues, pero depende, pues, depende. Que tanto lo actives, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿no? Este cuadrito igual nos regala Silverton para poder comparar, ¿no? Un poquito más teórico entre el potencial graduado y el potencial de acción. ¿Sí? Bueno, no quiero tampoco ser tan, no te quiero aburrir tanto, ¿no? Ya creo que te estoy aburriendo lo suficiente, pero ya te lo dejo para que lo leas, ¿no? Igual, como te digo, está en el Silverton, ¿ya? Ese cuadrito para que veas algunas diferencias un poquito más detalladas de uno y el otro. Pero lo práctico, chicos, lo importante, te lo acabo de decir. Esa es la diferencia entre un potencial graduado y un potencial de acción. ¿Listo? Muy bien. Y mira, ve, acá está, ¿no? En un dibujito, porque a todos creo que nos gustan los dibujitos. Entonces, la fuerza de los potenciales graduados decrece a medida que estos se alejan del punto de origen debido a la fuga de corriente fuera de la célula. Interesante, ¿no? Entonces observa cómo desde un terminal axónico, esta de aquí sería, bueno, creo que no has hablado tú, ni yo tampoco a ti, de tipos de sinapsis, ¿no? No hemos hablado de los tipos de sinapsis. Las, otra vez no con las clasificaciones. Los tipos de, o sea, las sinapsis también se pueden clasificar, ¿no? Pueden ser como normalmente son axodendríticas, ¿no? Porque de un axón se hace sinapsis con una dendrita generalmente, ¿no? Hay otros tipos de sinapsis, ¿no? Hay sinapsis, por ejemplo, axosomáticas o axosómicas, ¿no? Un axón con un soma, axoaxónicas, axón con axón, dendrodendríticas, ¿no? Dendroaxónicas, o sea, hay un montón de tipos de sinapsis, ¿no? Entonces, esta sería pues una imagen, asumiendo que este es un axón, ¿no? Porque acá dice terminal axónico, sería una sinapsis axosomática o axosómica, ¿no? O sea, unión de un axón con un soma, porque no está haciendo directamente contacto con la dendrita, ¿no? La dendrita es esta rama que está por acá arriba, es con un soma, ¿no? Entonces, mira, este terminal axónico está mandando señales, pues, ¿no? Está mandando un estímulo al soma de esta otra neurona, ¿ya? Entonces, acá es donde aparece el famoso potencial graduado. Dice, depende, ¿no? Si este estímulo es lo suficientemente fuerte, el soma va a detectar el estímulo fuerte y puede llegar a desencadenar un potencial de acción. Puede ser que la neurona postsináptica se active. Puede que no. Y esto se va a dar ¿por qué? Porque tú te estás dando cuenta que las flechitas no todas están apuntando hacia abajo, ¿verdad? Hay algunas flechitas que están apuntando hacia afuera, hacia la periferia del soma. Justamente por eso es que se forman los potenciales graduados, porque cuando se transmite una señal al soma, va a haber cierta fuga de corriente fuera de la célula. O sea, no va a ser 100% eficiente ese impulso que va a mandar el otro axón. Algo se va a perder. Por eso se dice, ¿no? En física que nuestro universo se está apagando. Se dice eso porque se ve que por más que tú trates de ser lo más eficiente posible, siempre va a haber cierta pérdida de energía. Y sumando en el tiempo, en los millones de años que le queda a nuestro universo y a nuestro Sol, tarde o temprano esa pérdida de energía va a terminar pues haciendo que toda la energía se apague, ¿no? Se convierta en energía no utilizable, porque eso es, bueno, también no vamos a decir que la energía se acaba, porque por principio físico la energía no se acaba, ¿no? Sino que se transforma, pero se convierte en energía no utilizable, pues. Entonces se pierde, ¿correcto? Entonces lo mismo pasa pues en el axón, chicos. Recuerden que estamos hablando acá de estructuras físicas, ¿no? Al final esto es materia, entonces se va a comportar con las leyes de la materia. Por eso es interesante, ¿no? Por eso siempre hay un viejo dicho que, bueno, no le voy a robar el crédito, es un dicho que me parece que es sanmarquino, ¿no? El que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. Tú tienes que saber de todo, sé curioso, investiga, ¿no?
porque te va a ayudar a entender, créeme, ¿ya? Te va a ayudar a hacer muchas analogías. Muy bien. Aquí es donde nacen, pues, de los potenciales graduados. Hay dos tipos de potenciales graduados. El potencial graduado subumbral, esto creo que está de más decirlo, chicos, subumbral, ¿por qué? Porque no llega al umbral, pues, ¿no? No alcanza el umbral, está por debajo, subumbral. ¿Qué quiere decir? Un potencial graduado comienza por encima del umbral en su punto de inicio, pero su fuerza va disminuyendo a medida que viaja a través del cuerpo celular, ¿no? Y en la zona gatillo que está por debajo del umbral, como no se ha sobrepasado el umbral, entonces no se inicia otro potencial de acción y por lo tanto, ahí se detiene la señal. Ya no pasa, ya no pasa. En cambio, un potencial graduado superior al umbral vendría a ser un estímulo más fuerte, ¿no? Que va a crear un potencial graduado que sí está por encima del umbral. De tal manera que cuando llegue a la zona de gatillo, va a ser suficiente como para que se sobrepase el umbral y se detone un potencial de acción. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un potencial graduado subumbral y un potencial graduado superior al umbral. Nada me parece nada complicado, ¿no? Creo que el mismo nombre te dice la respuesta. En cambio, el potencial de acción, como está acá graficado, es un efecto dominó, ¿verdad? Es el efecto dominó, el famoso todo o nada, ¿no? Y mira, ve, aquí esta neurona, ¿no? Está siendo, pues, observada, ¿no? Está siendo aquí medida por múltiples electrodos. ¿Y qué es lo que se dan cuenta? Que cada electrodo registra potenciales de membrana en simultáneo, dando a notar que en todos los puntos se llega al umbral, sin perder fuerza, mira. Ninguno está por debajo del otro, mira, todos están parejitos, como soldaditos, ¿ve? Pa. Porque el potencial de acción es todo o nada, pues chicos. Este no pierde fuerza, ni un poquito, nada. Todo se transmite al otro, todo se transmite al otro y va avanzando así, ¿te das cuenta? La conducción del potencial de acción a lo largo del axón es similar a la energía que se transmite a lo largo de una serie de fichas de dominó, como dice acá. En esta imagen, cada ficha de dominó está en una fase de caída diferente, ¿no? En el axón, cada sección de la membrana está en una fase diferente del potencial de acción. Y eso es importante, pues, porque justamente ahorita ya estamos llegando al auge de nuestro repaso, que son los periodos refractarios, ¿no? Doctor, ¿y por qué hay una dirección de conducción que es de aquí a acá, de soma a terminal axonal? Porque existen los periodos refractarios. Ahora vamos a ver, ¿ya? Y esta de acá también, bueno, esta imagen te la he puesto para que tú puedas, pues, recordar más que todo, ¿no? Las fases del potencial de acción. Aquí está el umbral, mira, ve. Punto 1, potencial de membrana en reposo, ¿no? Estamos en reposo, tranquilazos. 2, llega un estímulo despolarizante. Ok, pero la pregunta es, ¿llegará al umbral o no llegará al umbral? Si el estímulo es lo suficientemente fuerte, te llega al umbral y te detona un potencial de acción. Pero de repente no llega al umbral. Y se queda ahí. ¿Sí? Supongamos que llega, pues, ¿no? Dice, la membrana se despolariza hasta el valor umbral. Aquí los canales de sodio y potasio con compuertas de voltaje se abren. ¿Sí? ¡Pum! Canales de sodio con compuertas de voltaje dependientes se aperturan masivamente, dejando entrar una corriente enorme de sodio que despolariza rápidamente a la célula. En este momento estamos en todo o nada, ya no hay marcha atrás, ya no te puedes tirar para atrás. Llegaste al punto máximo, 5, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Los canales de sodio se cierran, pues, ¿sí? Y los canales de potasio, que son más lentos, se abren recién ahí. Recién se abren los canales de potasio, ¿no? Entonces, como tu amigo flojo, ¿no? Tú ya estás ya de ida y de vuelta, tu amigo recién está yendo y ya. Lento, pues, ¿no? Y el potasio empieza a salir, iniciando lo que vendría a ser la repolarización. ¿Te das cuenta? Repolarización. Acá te voy a lanzar un datazo. Cuando hemos estado aquí, en el momento que yo te dije que los canales de sodio se cierran, ya no va a poder venir ningún otro estímulo
para que se pueda despolarizar nuevamente la célula. Pues si están cerrados los canales de sodio, ¿qué vas a abrir ahí? ¿Qué otro ion va a entrar? Ya no hay, pues, no hay manera. ¿Sí o no? Entonces, ahí cuidado, porque ahí está el truco, el secreto del famoso periodo refractario absoluto. ¿Sí? En el periodo refractario absoluto, chicos, los canales, las compuertas de los canales de sodio están cerradas. Por eso ya no se puede despolarizar nuevamente, o no puede generar otro potencial de acción. Así venga el estímulo que venga, no puede, pues, está cerrado el canal. No puede. Es físicamente imposible. No hay manera. Por eso es absoluto. ¿Sí? Conforme se va repolarizando, algunos canales de sodio ya se empiezan a abrir, ¿verdad? Entonces empezamos a entrar en el llamado periodo refractario relativo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser, si viene un estímulo lo suficientemente fuerte como para activar a esos pocos canales y llevarlos hasta el umbral nuevamente, puede aparecer otro potencial de acción. Por eso es relativo. ¿Sí? Y el periodo refractario relativo, en el caso, por ejemplo, del corazón, representa a un momento vulnerable para la fibra cardíaca, pues. ¿Ya? Eso ya lo vas a entender a lo que me refiero. Acuérdate nomás todo lo que te estoy diciendo, te acordarás de mí cuando vayas a cardio y te hablen de las arritmias, ¿no? Cuando te hablen de las fibrilaciones, ahí te acordarás de mí. ¿Por qué te hablaba yo de periodos vulnerables, ¿no? Momentos en los que la fibra cardíaca puede volver a despolarizarse, ¿ya? Muy bien, listo, muy bien. Ya está, ¿no? Bueno, este es otro grafiquito, ¿no? Igual nos hablan de la permeabilidad. Bueno, este gráfico es sobre permeabilidad, ¿no? Nos dice que, mira, cómo la permeabilidad al sodio aumenta en gran manera cuando estamos en el momento de la despolarización, o sea, en el momento del potencial de acción. Y el potasio recién se hace mucho más permeable cuando empieza la repolarización. ¿Ve? Es un grafiquito que está paralelo, perdón, como para que lo puedas analizar, ¿no? En conjunto, integrando. Muy bien, y eso es algo, ya, pues ya mira, ve, mira, qué fácil, chicos, de verdad. Cuando integras las cosas sin darte cuenta, tú solito haces el libro, de verdad. Tú solito haces el libro. El libro solamente te va a dar la imagen para que tú puedas tenerlo más fácil, como dice. Ya hemos hablado de periodos refractarios, mira. Acá está, ¿no? Y mira, te dan con dibujito todavía, más fácil, más bonito no puede ser. Ya, más fácil no voy a decir ya, pues no hay acá que ser tampoco, ¿no? Pero qué bonito. O sea, mira, es mucho más entendible. Te están diciendo, ¿no? El periodo refractario absoluto, mira. ¿Cómo se encuentran los canales de sodio? Cerrados, mira. Acá está. Cerrado, cerrado, cerrado. En el periodo refractario absoluto, ¿cómo estará la conductancia del sodio o al sodio? Bajísima, pues. No hay conductancia, doctor. Si están todos los canales cerrados. ¿Qué conductancia? ¿Qué permeabilidad al sodio me va a hablar usted en el periodo refractario absoluto? Está totalmente cerrado. Más bien el potasio sí, ¿no? Porque se están abriendo los canales lentos, ¿no? Ah, sí, doctor. Hasta que sale, pues, el potasio. Muy bien. ¿Ya? Ah, doctor, ya, se repolarizó mi célula. Se está repolarizando. Ah, algunos canales, doctor, se están abriendo. Algunos de sodio, pero no todos. Ah, estás entrando en el periodo refractario relativo. Ya puede volver a haber otro potencial de acción, ¿no? Pero como son algunos canales que están abiertos y otros no, bueno, necesitarás un estímulo más fuerte, ¿no? Si lo alcanzas, bacán, aunque no tan bacán si es en el corazón, ¿no? Muy bien, ¿ya? Y gracias a esos periodos refractarios, chicos, es que como te decía al inicio, ¿no? La dirección de la transmisión eléctrica va a ser hacia un solo lado, ¿no? O sea, va a ser de soma a axón. Y por eso es que el potencial de acción no se pone a rebotar en círculos, pues, ¿no? Ahí te guiño, ¿no? Ojito, ojito, te guiño con las fibrilaciones, ¿no? Acá no pasa eso, pues. La neurona no, porque mira, mientras se está despolarizando y se está moviendo el potencial de acción en sentido anterógrado, la parte de atrás está en periodo refractario absoluto. De tal manera que no le queda de otras, pues, al potencial de acción, solo ir hacia adelante. No puede ir hacia atrás, porque voltea a ver atrás, tremenda pared mira atrás. Una pared detrás del potencial de acción, que es el periodo refractario absoluto, ¿no? Lo está mirando, le está diciendo, no, 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 tú no regresas, tú te vas de frente. Sigue de frente, sigue caminando, ¿no?
Sigue saltando el potencial de acción. Asoma la cabecita para atrás, sigue ahí el periodo refractario absoluto, lo está siguiendo el periodo refractario absoluto. Así es como se va moviendo el impulso eléctrico, ¿sí? Y solamente va en una dirección. ¿Bien? Muy bien. Bueno, pues mira, lo que te decía, ¿no? Aquí está graficado lo que ocurre gracias a las vainas de mielina, ¿no? Y lo que pasa en los nódulos de Rambier, o los nodos, perdón, de Rambier. Como son zonas de axón que están expuestas, entonces aquí va a ocurrir, ¿no? Que el sodio entra, no le queda por acá, mira acá, ¿cómo está la permeabilidad, doctor? ¿O cómo está la conductancia a través de la membrana, ¿no? En una parte del axón donde hay un montón de vaina de mielina. Cero, pues, no hay nada. Por eso el impulso, la corriente eléctrica solamente pasa de frente, derechita, ¿no? Ni voltea a ver, porque sabe que no hay canales acá. Y por ahí encuentra, como dicen, la luz en el túnel, ¿no? Ah, acá hay un canal. ¡Pum! Vuelve a aparecer. Entonces, eso lo que hace es que en el axón el impulso eléctrico se empiece a comportar como si estuviera brincando, como si estuviera saltando de un nodo a otro. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y justamente aquí es donde aparece la fisiopatología de las enfermedades desmielinizantes, ¿no? Chicos, piérdanle miedo a la palabra fisiopatología, piérdanle miedo, porque la fisiopatología solamente es la fisiología aplicada a la enfermedad. Es decir, oye, ¿cómo con la fisiología yo puedo entender una alteración? Yo ya sé que es lo normal, doctor, por eso he llevado mi morfo 1 al 4. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro esto? Ay, no, no agarres, no agarres. Ah, ya lo agarraste, ya. Ya moviste todo el mecanismo fisiológico normal. Apareció la patología. Eso es la fisiopato. Si tú conoces la fisiopato la vas a poder explicar tranquilamente. ¿Correcto? Entonces, hay enfermedades, chicos, desmielinizantes, ¿no? Que lo que van a hacer es pelar el cable, pues. No, ¿cómo así? ¿Cómo que pelar el cable? Van a hacer que las vainas de mielina se pierdan, se destruyan, desaparezcan. Chau, se hicieron un mito. Ya no existen. Entonces, en esas zonas donde no hay vaina de mielina, la membrana va a ganar, ¿qué cosa? Bueno, va a ganar de alguna forma, ¿no? Una vía de conducción para que se fugue, no para que conduzca como debería en la dirección correcta, sino para que se fugue la corriente. Entonces, se fuga la corriente y se va a perder la fuerza del potencial de acción. Y falla, pues. El axón falla en llevar el potencial de acción hacia el otro lado. Por lo tanto, si esto, por ejemplo, es una neurona sensitiva, lo que estaba transmitiendo el impulso de lo que sea, ¿no? El dolor o una caricia, ¿no? Ya no lo vas a sentir, porque ya no va a llegar la señal a donde debería llegar para que tú la proceses y puedas interpretarla como, por ejemplo, oye, me están tocando la mejilla. Ya no lo sientes, está anestesiado. Y si esto ocurre en una fibra eferente motora, no va a llegar el impulso para que puedas mover esa parte del cuerpo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la enfermedad de Guillain-Barré, una enfermedad desmielinizante periférica. ¿Ves? Pacientes con Guillain-Barré clásico, por ejemplo, tienen problemas sensitivos y motores. No pueden mover partes del cuerpo. Debilidad en miembros inferiores. Ascendente, porque la destrucción es ascendente, hacia arriba, va subiendo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Y esto de aquí es un análisis bien bonito, que la verdad es que lo vamos a ver al dedillo cuando llevemos Morfo 2, ¿no? Que espero encontrarme con muchos de ustedes ahí en Morfo 2, ¿no? De cómo es la alteración de la excitabilidad celular respecto a un ion tan importante como el potasio, ¿no? Que ya lo has visto hasta en la sopa, creo yo. Como dijimos, el potasio es el principal ion responsable del potencial de membrana de reposo. Ok, doctor, ¿cómo o qué significa excitabilidad? La excitabilidad no es nada más ni nada menos que la capacidad que tiene una célula de poder responder ante un estímulo
con un potencial de acción. Eso es la excitabilidad celular. O sea, oye, ¿qué tan fácil es esta célula? ¿No? ¿Qué tan fácil es que yo pueda llegar al umbral en esta célula? Eso es la excitabilidad, chicos. Así de sencillo. Entonces yo puedo acercarme al umbral de dos maneras, ¿correcto? Yo puedo acercarme al umbral o haciendo que mi membrana en reposo se mueva y ahora esté más cerca del umbral. Esa es una manera. O, o, o puedo hacer que el umbral se acerque a mi membrana en reposo. Ya, pues, Doc, qué fácil es decirlo, ¿no? Pero a ver, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo logro eso? Ah, para saber eso tienes que saber de qué depende cada una. Por ejemplo, del potencial de membrana en reposo ya hemos hablado bastante, ¿sí o no? ¿Cómo alteraríamos el potencial de membrana en reposo? Ah, doctor, usted me ha dicho que el potasio es el ion más importante para mantener el potencial de membrana en reposo. Por lo tanto, si yo altero el potasio, ¿moveré ese potencial de membrana en reposo? Por su pollo, por supuesto. Así es. Si tú mueves las concentraciones o el gradiente de potasio, tú lo alteras, vas a alterar la membrana en reposo, el potencial de membrana en reposo. Eso pasa, por ejemplo, en pacientes que sufren de esta alteración llamada hipercalemia o también conocida como hiperpotasemia, ¿no? ¿Sí? Dile hipercalemia, pues, para que suenes más chévere, ¿no? Para que suenes más bacán. Hipercalemia, dile tú. Pero no te vayas a confundir con hipercalcemia, porque por una L te vas a la cárcel, ¿no? Cuidado, ¿ah? Hipercalemia, calemia, ¿ya? Eso se hace referencia a potasio o hiperpotasemia, como quieras llamar. Cuando hay mucho potasio afuera, chicos, en el EC, porque cuando hablamos de EMIA, hablamos de compartimento extracelular, ¿ya? Por favor, ¿ya? Entonces, cuando hay mucho potasio en el EC, ¿te acuerdas, no? Cómo era el flujo del potasio a través de la membrana, del IC al EC, porque había más gradiente de concentración a favor de que el potasio salga para que pueda alcanzar no solamente su gradiente de concentración, sino también su gradiente electroquímico. Porque el potasio está loquito por llegar a -90 y el intracelular está en -70. El potasio dice, no, no puede ser, tengo que llegar a -90. Entonces, voy a salir para volver más negativo el intra y llegar a -90, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora arriba, en el EC, hay una muralla de potasio? ¿Qué estás haciendo con la gradiente de concentración? ¿Qué estás haciendo con la gradiente electroquímica? Vas a impedir, bueno, estoy siendo bien exagerado ya, o sea, no es impedir, no es que no vaya a salir el potasio, pero sí vas a disminuir el gradiente y vas a disminuir ese flujo. O sea, va a salir menos potasio de la célula. O sea, se va a quedar adentro de la célula el potasio. ¿Y eso qué va a hacer, doctor? Oye, ¿el potasio qué carga tiene? Positivo. O sea, el medio intracelular, si se queda con más carga positiva, se vuelve más positivo. Sí, correcto. Así es. Entonces, doctor, mi potencial de membrana en reposo ya no estará en -70. Va a estar más positiva. Puede estar de repente en -60, -50. O sea, me estoy acercando al umbral. Porque mira, suponiendo que el umbral está en -55. Doctor, yo no estoy en -70. Estoy por acá, suave. Ya estoy, ya mira, ya lo veo ya. Ya veo el umbral. Cualquier impulso que llega desde aquí, ¡puc!, ya me llevó al umbral. Ya apareció potencial de acción. ¿Te das cuenta? ¿Te diste cuenta? Volviste a tu célula más excitable. Lo que hace la hiperpotasemia, por eso dice acá, despolariza a las células, con lo que las convierte en más excitable, la vuelve más excitable, ¿no? Y lo opuesto puede ocurrir con la hipopotasemia o también hipocalemia, ¿no? La hipopotasemia o hipercalemia, como aumenta el gradiente para que el potasio salga de la célula, más potasio sale, más carga positiva sale. ¿Cómo va a quedar el medio interno si le quito cargas positivas? Más negativo, pues, doc. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se llama eso? Hiperpolarización, doctor. Mi célula se hiperpolariza.
La hipopotasemia hiperpolariza las células y las aleja del umbral, pues. Entonces, si tú acercabas al umbral y la hacías más excitable, ahora que la has alejado del umbral, ay, doctor, ya, pues también no se pase, doctor, ya. No me insulten, ¿no? Menos excitable, pues. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Qué bonito, ¿no, chicos? Espero de verdad que me estén siguiendo, porque si lo estás haciendo, yo espero que estés disfrutando de esto, ¿sí? Yo espero que estés disfrutando de este pequeño repaso que estamos haciendo, ¿ya? Muy bien. Tranquilo, tranquilo, ya falta poco. Tú puedes. Anda, sírvete otra media tacita de café. Media taza nomás, no, no, una no, 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 no va a ser necesario. Media taza de café, ¿ya? Llegamos a la comunicación intercelular, ¿sí? Ya hemos hablado, pues, cómo se transmiten los impulsos nerviosos a través del axón, ¿no? Hemos hablado de la membrana. Chévere, doctor. Ahora, entre neurona y neurona, usted me dijo, doctor, que habían sinapsis que podían ser eléctricas o químicas, ¿no? De las eléctricas, pues, no hay mucho de qué hablar, porque básicamente la mecánica va a ser la misma, ¿no? Como es por uniones comunicantes, la electricidad va a pasar a través de la membrana directamente y ya está, ¿no? Todo es flujo iónico nada más, ¿ok? En cambio, aquí sí hay algo de lo que no hemos hablado mucho y es de la comunicación o de la sinapsis química, ¿no? La sinapsis química, chicos, va a estar determinada o va a estar dada por sustancias químicas, valga la redundancia, ¿no? A estas sustancias químicas nosotros, como salen de las neuronas, les vamos a llamar sustancias neurocrinas, ¿sí? Neurocrinas. Sustancia neurocrina o neurotransmisor, que también se le llaman así, ¿no? Neurotransmisores. Protagonista, al que siempre lo agarran de ejemplo, el más manoseado, la acetilcolina. ¿Sí o no? O sea, acetilcolina más manoseada que no sé qué cosa, ¿no? Para todo te hablan de acetilcolina. Entonces, la acetilcolina es un ejemplo de un neurotransmisor, ¿sí? Una sustancia neurocrina. Sale de la terminal axónica, se libera en un espacio determinado que va a ser llamado hendidura sináptica para que pueda llegar hacia la membrana postsináptica, porque está después, ¿verdad? Y ahí en la membrana estarán esperándolo ciertos cosas, van a estar esperando los ciertos receptores, ¿no? Si es acetilcolina, por ejemplo, pueden ser receptores, hay tipos de receptores, ¿ah? Tú también ya has aprendido tipos de receptores, eso no te lo tengo que decir, tú ya sabes cuáles son los tipos de receptores. Hay receptores ionotrópicos, ¿no? Que están receptores asociados o acoplados a canales, como por ejemplo los nicotínicos. Hay receptores metabotrópicos, o también llamados muscarínicos, ¿no? Que están asociados a proteínas G. Entonces ahí tú tienes que la acetilcolina se puede unir a cualquiera de ellos. En el caso del nicotínico, apertura un canal. ¿Qué canal, doctor? De sodio. Ah, entra sodio, despolariza, lo que ya te he explicado hace un rato. Muscarínico, vía de señalización, semana 2, segundos mensajeros. ¿Te das cuenta? Si es una proteína GS, GS, estimulante. ¿A quién estimula? Adenilato ciclasa. AMP cíclico, segundo mensajero. Proteína efectora, proteína quinasa A. Facilazo, doctor. Doctores GQ, pucha. Enzima, fosfolipasa C. Sustrato, PIP2. ¿De dónde lo saca? De la membrana. ¿Y qué hace el enzima con el PIP2? Como una plastilina lo moldea y te va a sacar dos cosas, IP3 y diacilglicerol. El IP3 va a ir hacia el retículo endoplásmico a sacar calcio y el diacilglicerol se encarga de activar a la proteína quinasa C. C. Fosfolipasa C, proteína quinasa C. ¿Te das cuenta? Busca relacionar. ¿Ya? Muy bien. Pero al final estás llevando una señal, pues, de un lado al otro, ¿no? Es una neurona diciéndole a otra estructura que está vecina, oye, pasa algo, despierta, responde, reacciona, acciona. O puede ser un impulso modulador, porque también estamos hablando mucho, creo yo, de despolarización de... ¿Y qué tal, doctor, si abro un canal que hace que entre una carga negativa? Porque usted siempre me habla de sodio, 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 ¿no? Carga positiva. Y si entra carga negativa, hiperpolariza, pues. Más bien será una señal inhibitoria o inhibidora.
para reducir la excitabilidad de la célula que está vecina, adyacente, al costado. Se hiperpolariza y no se activa. Señal inhibitoria. ¿Te das cuenta? Estamos tocando ya unas cosillas que ya va a ser la parte final, que es sobre los PIPs y los PEPs, ¿no? Muy bien. Hay otros neurotransmisores, pues, ¿no? Porque ya, bueno, el más manoseado es acetilcolina, pero hay aminas como la noradrenalina, la noradrenalina, la adrenalina, que son catecolaminas, ¿sí? La dopamina, la serotonina, histamina, son aminas, pues. Los aminoácidos también. El glutamato, por ejemplo, puede ser neurotransmisor, ¿no? El GABA, por ejemplo, es un neurotransmisor de tipo inhibitorio o inhibidor. En cambio, el glutamato es excitador, ¿no? La glicina. La glicina, si mal no me acuerdo, también era inhibidora, ¿sí? Sí, pues acá está, ¿no? Cloro, ¿eh? Inhibidora. Ah, sí me acordé, qué bueno. Purinas, la adenosina. Gases, el óxido nítrico. Interesante, ¿te das cuenta? ¿Ya? Hay múltiples sustancias neurocrinas, chicos, ¿ya? Muy bien. Ya que está, pues, ¿no? ¿Cómo se libera el neurotransmisor, doctor? Usted ya me explicó toda esta vaina, ¿no? Que llega el potencial de acción. Y ahora estas vesículas, ¿qué tienen, doctor? Ah, aquí están los neurotransmisores, pues. ¿Te acuerdas que te conté que en el transporte axonal se movían algunas vesículas? Aquí están, pues. Para eso se mueven las vesículas por ahí. Para llegar hasta el terminal axonal y que se puedan liberar los neurotransmisores. Ahí va a estar empaquetada la acetilcolina, lo que hemos visto en la tabla anterior, ¿no? Y el potencial de acción va a ser para darle la orden, la señal de liberación, ¿sí? Que probablemente también ya la conozcas, ¿no? Porque aquí en la membrana, en el terminal axónico, hay unos canales de calcio, ¿no? Canales de calcio de tipo PQ. Y esos canales de calcio también son canales voltaje dependientes que cuando llega el potencial de acción al terminal axonal, se aperturan, dejan ingresar calcio y el calcio es muy necesario para que se pueda activar este complejo de proteínas llamadas proteínas SNARE o SNARE, ¿no? Como quieras decirle, la pronunciation no importa, en este caso, ¿no? Entonces, se puede fusionar la vesícula con la membrana y pues liberar el neurotransmisor que va a llegar a su receptor, que esto ya te lo he contado, bla, 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 ¿no? Y va a haber una respuesta celular. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Muy bien, esto es un poquito de lo mismo, ¿ya? Y, bueno, a ver qué dice acá. Terminación de la acción de... Ah, ya. Esta diapositiva la consideré para explicarte que todo lo que tiene un inicio tiene un fin, dicen, ¿no? Entonces, si se liberó el neurotransmisor y tuvo su acción ya en su receptor postsináptico, también va a llegar un momento en el que el neurotransmisor va a tener que ser degradado para que pueda terminar la señalización. Porque si no, imagínate, pues no estaríamos ahí todo el rato con la señal activa y eso no es bueno tampoco. Entonces, en el caso de la acetilcolina, que está bien estudiado esto, ¿no? Por eso te digo que es la más manoseada, hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa, ¿no? Que como su nombre lo dice, pues, ¿no? Por química básica sabemos que todas las asas rompen, ¿no? Parten a la mitad, eso es lo que hacen las asas. Entonces, va a romper a la acetilcolina, pues, en dos, en un grupo acetato y un grupo colina. Y la colina, pues, se va a reciclar, ¿no? ¿Sí? Tu terminal axonal es medio tacaños extremos, ¿no? Todo lo que pueda reciclar, pucha, que te lo va a reciclar. Y mira, ve, cómo se reabsorbe a través de un simportador, ¿no? Un cotransportador de sodio, colina. Llega a la colina, bacán. Otra vez tengo acá mi enzima, ¿no? Que me va a ayudar a sintetizar la acetilcolina. Se me dio el nombre ahorita, no me acuerdo cómo se llama la enzima, no me acuerdo, sinceramente, ya, no te voy a mentir. Pero bueno, se junta con un grupo acetilo, ¿no? Acetil-CoA que sale de la mitocondria, del ciclo del ácido cítrico, ¿no? Se junta con la colina que ha reciclado y forma nuevamente acetilcolina. Se empaqueta y nuevamente, ¿no? ¿Te das cuenta? Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Eficiencia al máximo, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, esto nos va a dar dos tipos de respuestas, ¿no? Una respuesta rápida y una respuesta lenta. Las rápidas son las que se transmiten por canales iónicos, chicos, ¿ya?
En otras palabras, por ejemplo, las respuestas por receptores ionotrópicos, ¿no? O sea, canales nicotínicos, son rápidas. En cambio, las que usan a las proteínas G, las muscarínicas, ¿sí? Los metabotrópicos, son más lentitos, porque tienen que activar toda su vía del segundo mensajero, pues, y eso toma tiempo, ¿no? Pero la ventaja también es que estas son más prolongadas y son más coordinadas, ¿no? ¿Ya? Dentro de los iónicos, o sea, dentro de los rápidos, ¿sí? Acá es donde pueden también nacer esta clasificación, ¿no? De los PEPs y los PIPs, ¿no? O bueno, PPSE y los PPSI, ¿no? Yo le digo PEPs y PIPs. El PPSE es una despolarización excitadora, es decir, que la señal que llega a la terminal postsináptica sirve para excitar a la célula que está pues, postsináptica, ¿no? Pero si es un PIPS, es una señal hiperpolarizante, es decir, más bien inhibidora, ¿no? De repente no he abierto un canal de cloro, perdón, de sodio, sino un canal de cloro, pues, ¿no? Y el cloro es negativo, entonces entra cloro, hiperpolariza. Ah, eso es un PIPS, una señal inhibitoria. ¿Te das cuenta? No, pero entró sodio, doctor, ahora. Ah, eso es un PEPS, una señal excitadora. ¿Ya? Muy bien. Listo. Bueno, ya terminamos, chicos. La sumación, nada más esto es para ya aclararte esta pequeña partecita, ¿ya? La sumación que puede ser temporal o espacial, ¿ya? ¿Qué quiere decir la sumación temporal? Esto nace pues justamente por los potenciales graduados, ¿no? Es decir, cuando los potenciales graduados se suman, ¿no? Porque te acuerdas, ¿no? Un potencial graduado subumbral, por ejemplo, ¿no? No va a llegar a tocar el umbral, por lo tanto no produce un potencial de acción. Pero podemos hacer algo, podemos sumar varios potenciales graduados subumbral, ¿sí? En poco tiempo, por eso se llama sumación temporal, ¿no? Como dice acá, dos potenciales subumbral llegan a la zona gatillo en un mismo periodo de tiempo, entonces se empiezan a sumar. A uno, cuando se iba a pagar a uno, justo ahí nomás llegó a dos. Uy, lo impulsó nuevamente, lo acercó más al umbral y de repente lo llega a llevar hasta el umbral. Entonces va a desencadenar el potencial de acción. ¿Sí? Sumación temporal. O puede ser también sumación espacial. Esto va a ocurrir cuando se combinan corrientes de potenciales graduados, casi en simultáneo. Es decir, a veces en los somas hay más de una sinapsis, chicos. Mira, ve, acá hay un axón, acá hay otro axón, acá hay otro axón, varios axones. Y los tres al simultáneo están lanzando potenciales graduados simultáneos que se suman y llegan a la zona gatillo y tocan el umbral y producen potencial de acción. ¿Ya? Eso es potencial, perdón, sumación temporal y sumación espacial, esa es la definición. No hay mayor ciencia por acá. ¿Ya? Muy bien. Y listo, ya esto te lo expliqué. ¿Ya? Esos son grafiquitos nada más que te hablan sobre los PEPs y los PIPs, ¿no? Hay formas de regular, por si acaso, esto, ¿no? Hay formas de regulación, como por ejemplo la potenciación a largo plazo, ¿no? ¿Ya? Que esto es terreno un poquito ya más avanzado. Entonces yo te recomiendo que con calma lo puedas revisar una vez que hayas ya fijado la información que te he dado. ¿Perfecto? Listo, chicos, se acabó. ¿Ven? Les dije que lo iban a lograr y lo lograron, efectivamente. Bueno, ahora sí, voy a dar un